Buenos días, mi nombre es Celia María Bravo García y soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital Puerta del Mar. Hoy vamos a hablar acerca del diagnóstico y manejo de algunas toxicidades inmunomediadas, que son las que podéis ver ahí en la presentación. Así a modo de introducción, por recordar un poco que la inmunoterapia, que como todos sabéis es un tratamiento sistémico que se utiliza en diferentes tumores, entre ellos los cutáneos. Respecto a cómo actúa la inmunoterapia, lo que acaba haciendo es romper la evasión de la vigilancia inmunológica, de manera que activa al sistema inmune para que actúe frente al tumor. Entre todos los tipos de inmunoterapia que tenemos, quiero destacar los inhibidores de checkpoint, entre los que tenemos estos de aquí, que vemos cómo funciona su mecanismo de actuación. Como veis, en el caso del anti-CTLA4, pues está presente en la superficie del linfocito T y es un receptor que interviene en la interacción entre este linfocito T y la célula presentadora de antígenos, de manera que activaría esta activación de los linfocitos T. Y ya en el caso de los anti-PD1 y PDL1 ligando, pues son receptores que están tanto en la superficie del linfocito T en el caso del PDN1 como de la célula tumoral ya en el caso del PD1 ligando, y también al inhibir esta interacción permite que se active el sistema inmune contra las células del tumor. Los IRAES, pues todos sabéis también que son efectos adversos inmunomediados y he traído aquí una tabla que resume un poco cuáles son los principales efectos adversos según el tipo de terapia diana que estemos utilizando, de checkpoint, perdón. Entonces, como podéis ver, son bastante más frecuentes cuando utilizamos un combo entre PD1 y CTLA4. También en monoterapia son más frecuentes los anti-CTLA4 y son algo menos frecuentes en monoterapia con los anti-PD1. Respecto a cuáles son los más frecuentes en cada uno, pues verdad que en el caso de anti-PD1 lo más frecuente es que tengan dolor articular y muscular, pero en el caso del efecto adverso que vamos a hablar hoy, pues si os fijáis, el más frecuente sería la tiroiditis, seguida de la hepatitis y por último de la diarrea y colitis. En el caso de la anti-CTLA4, si os fijáis, el orden se invierte. Entonces, la más frecuente sería la diarrea o colitis, seguida de la hepatobiliar y por último de la tiroiditis, que como podéis ver aquí, normalmente se debe a una hipofisitis. Y ya por último, en el combo, si os fijáis, estos efectos adversos son los mismos que con la anti-CTLA4, pero potenciados, porque tienen un porcentaje mucho mayor de pacientes afectos. Para grabar los diferentes IRAE que tenemos, utilizamos esta guía de la CTCAE, versión 5, en el que podemos ver 5 grados. Si os fijáis, el grado 1 serían efectos adversos leves, en el que simplemente con la observación sería suficiente. En el grado 2 son moderados y requeriríamos intervenciones no invasivas. En el caso del grado 3 ya es severo, incluso requiere hospitalización. Y un grado 4 incluso ya puede comprometer la vida. Y ya el grado 5, que no solemos verlo, es la muerte. Respecto a cómo se manejan estos efectos adversos inmunomediados, pues quiero destacar este artículo, que es la guía de la ASCO, en la que habla de eso justo, del manejo de los efectos adversos inmunomediados en pacientes que están tratados con inhibidores de checkpoint. Y básicamente todo lo que explico en la sesión pues está sacado de este artículo. El primero del que vamos a hablar era la colitis, que realmente tanto la colitis como el resto de toxicidades gastrointestinales son al final de las más frecuentes que podemos ver en los inhibidores de checkpoint. Además también tenemos pues la gastritis, por ejemplo, pero no vamos a hablar de ella porque es bastante infrecuente. Respecto a la frecuencia de colitis, pues si os acordáis, todos los efectos adversos son más frecuentes en el combo y en monoterapia, en este caso, es más frecuente los anti-CTLA4. No tienen que darse todos estos síntomas en la clínica, el que se tiene que darse así es el aumento de deposiciones, que normalmente pues también pueden venir acompañadas de moco, incluso sangre, y en ocasiones, según la gravedad de la colitis, pues puede también acompañarse de fiebre y dolor abdominal. Respecto a cuándo aparecen, pues si vemos el inicio es bastante precoz, en torno a las 5 o 10 semanas del inicio del ICPI. Sin embargo, a diferencia de estos efectos adversos que vamos a ver, pues la colitis tiene una peculiaridad y es que a veces se puede dar incluso a los meses de haber finalizado el tratamiento, porque realmente su ventana así de aparición, su rango, va desde entre 1 y 107 semanas desde que iniciamos el ICPI. Y una cosa también importante es que como los hallazgos que vemos, tanto clínicos como si hiciésemos radiológicos, son similares a los de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues es importante en estos pacientes evitar los AINES, porque también se ha visto que, al igual que ocurre en la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden propiciar brotes de colitis. Respecto a las pruebas complementarias, las vamos viendo ahora en detalle, pero así he puesto en negrita para que tengan en cuenta pues, que además de pedir cosas en sangre, pues en este caso obviamente es muy importante estudio de cosas en heces. ¿Qué cosas vamos a estudiar? Pues por un lado la calprotectina, porque nos va a hablar un poco de la inflamación que hay en el tracto gastrointestinal y también pues descartar todas las causas por patógenos y demás infecciosas, pidiendo siempre la toxina por Clostridium, también un coprocultivo y muy importante también un film array, que consiste en una PCR de múltiples parásitos, bacterias y virus que pueden ocasionar diarrea. También en ocasiones vamos a requerir pruebas de imagen o colonoscopia, como ahora veremos. Entonces, en el caso de la sangre, hay que pedir pues, cosas así generales y además, muy importante, el análisis de heces que he comentado. Otra cosa que hay que pedir en sangre son siempre las serologías de VIH, hepatitis y demás, porque en ocasiones vamos a tener que utilizar tratamientos biológicos como veremos.
Y otra cosa también que tenemos que preguntar a la anamnesis, pues si el paciente toma otra medicación concomitante que pueda alterar la flora microbiana, porque eso puede ser una causa de diarrea. A pacientes que toman muchos inhibidores de la bomba de protones, antibióticos también de forma crónica. Entonces siempre descartar también esta causa. Respecto a las pruebas de imagen, podemos ver el TAC cuando se utiliza, pues en pacientes que tengan síntomas de colitis. En este caso, pues que tengan a lo mejor dolor abdominal, que tengan sangrado, es decir, que no sea solo diarrea. Y en este caso lo que queremos descartar es alguna complicación asociada, porque aunque no sea tan frecuente, en ocasiones puede haber un absceso, puede haber una perforación. Entonces es importante ver la prueba de imagen. La cronoscopia, en el fondo, está indicada en todos los pacientes que tengan marcadores positivos en las F de inflamación, por ejemplo, la calprotectina alta, o que tengan estos síntomas que hemos dicho para el TAC relacionados con la colitis. Lo que pasa es que en principio no lo hacemos en todos los pacientes. Si lo hiciésemos, pues la importancia que tiene es que si vemos ulceración, esto ya nos está prediciendo que puede ser refractario a corticoides. Entonces son pacientes que de entrada, sin tener que tener los criterios que voy a explicar ahora, pues ya requerirían el uso de infliximab. Y otra cosa también es que en ocasiones podemos repetir la cronoscopia para ver que haya una remisión completa, pero es verdad que esto tampoco lo solemos hacer porque en el fondo, como la calprotectina también nos traduce cómo está la inflamación y si disminuye que el paciente está mejor, pues normalmente no solemos volver a hacer una cronoscopia. Respecto al tratamiento, pues como no sé si os acordáis antes de que hemos dicho que todo lo grado 1 leve, pues en principio el manejo es conservador, pues la colitis pasa igual, en este caso con reposición hidroelectrolítica y también podríamos utilizar loperamida hasta dosis. En el caso ya de que tengamos una colitis moderada o grave, pues sí que vamos a tener, por un lado, que pausar la inmunoterapia, que en este caso también incluso plantearnos si es un anti-CTLA-4 no volver a reintroducirlo. Y el siguiente escalón sería dar corticoides. En el caso del grado 2 empezamos con corticoides orales como la prednisona a estas dosis y en el momento de que pase ya a un grado 1, pues dejaríamos una desescalada de dosis durante 4 o 6 semanas de prednisona. Otra cosa importante en la colitis es que podemos utilizar la beclometasona, además de la prednisona, porque tiene un efecto directo a nivel gastrointestinal. Concretamente, la beclometasona tiene una vida media más larga que, por ejemplo, la budesonida, que también afecta a trastorno gastrointestinal, pero al tener una vida media más larga, pues afecta más distalmente y también nos cubre el colon. Y, por ejemplo, la budesonida no. Y en el grado 3, pues ya antes de empezar con los corticoides orales, pues deberíamos dar dosis de corticoides intravenosos como la metilprednisolona. Otra cosa importante, ¿qué hacemos si ya es corticorefractario? Que eso sería cuando en 3 días no hemos conseguido que la colitis pase a un grado 1. Pues entonces ya tenemos que tirar de terapia biológica, como por ejemplo, lo más recomendado en principio serían el infliximab o el vedolizumab. Sin embargo, hay otros que tienen algo menos de evidencia, pero que se podrían utilizar si lo tenemos disponible en nuestro hospital, como son el ustekinumab y el tofacitinib. Y ya por último, si todo esto fallase, pues tenemos que recurrir a un trasplante de microbiota. Aquí os he sacado de la guía que os he dicho que iba a mencionar mucho de la ASCO, pues un poco cosas importantes que he visto en el manejo que más o menos he ido diciendo. Una cosa que podemos ver es que si el grado es 2 o superior, ya de entrada, si estamos utilizando un CTLA-4, deberíamos dejar de utilizarlo y cambiar a otra diana. Y ya si tenemos PD1 o PDL1, pues sí que podríamos plantearnos volver a reintroducirlo una vez que el paciente haya pasado a un grado 1 con el tratamiento. En el grado 1, en principio, como era leve, pues que serían menos de 4 deposiciones al día, pues continuaríamos con la inmunoterapia y tratamiento de soporte. Y en el grado 2, que serían entre 4 y 6 deposiciones, además de esto, tenemos que pasar al corticoide. Y si va mal, si es refractario, pues tenemos que ir al infliximab al vedolizumab. Y ya una vez que hayan pasado, como he dicho, al grado 1, si se trata de un anti-PD1, podríamos volver a reintroducirlo. En el caso del grado 3, ya serían más de 6 deposiciones al día y en estos casos, como todo el grado 3, pues requerirían hospitalización. Y de entrada pondríamos la metilprednisolona intravenosa. Y una cosa importante que he dicho antes, cuando repetimos la cronoscopia, pues este es el único caso en el que en teoría se debería repetir y serían aquellos pacientes los que hemos dado los inmunosupresores que he explicado antes y no va bien. Y ya de por último, el grado 4, que sería ya, pues, que compromete incluso la vida. Destaca aquí lo que he hablado del trasplante de microbiota fecal, de utilizar tofacitinib y ustekinumab. Y una cosa importante es que en ocasiones, aunque no muy frecuente, pueden coexistir una colitis y una hepatitis inmunomediada. En estos casos es muy importante saber que en la hepatitis no se puede utilizar el infliximab. Y en estos casos tenemos que optar por otros fármacos que vamos a ver en hepatitis, como el micofenolato. Ahora ya pasamos a la hepatitis, que si os acordáis también, pues era más frecuente los anti-PD1 que los anti-CTLA-4. Aparece más o menos igual que la colitis, como todos los efectos gastrointestinales, suele ser bastante precoz, entre las 6 o 12 semanas del inicio del tratamiento, y sí que tiene una clínica un poquito más específica, que sería ese dolor en el hipocondrio derecho, la ictericia, que en ocasiones también podemos ver la coluria o las heces blancas, y también pues la presencia de náuseas o vómitos. Respecto a pruebas complementarias, además de las típicas de perfil hepático, pues es importante descartar causas virales y pedir virus de hepatitis B y C.
¿Cómo se maneja la hepatitis? Pues además de lo que hemos dicho de la serología, pues es importante ver también si el paciente está tomando otra medicación o incluso otros suplementos que puedan ser la causa de la hepatotoxicidad. E incluso también plantearnos si el paciente tenía metástasis hepática o hace tiempo que no pedimos una prueba de imagen, si puede ser que ese aumento de transa sea por una progresión metastásica en el hígado. Además, también pensar otras causas, como por ejemplo lo que hemos dicho de la hepatitis virales, la historia de alcohol, que tenga efectos tromboembólicos, porque a veces hay isquemia del hígado que no es no es clínicamente sintomática. Y también incluso en algún paciente podría ser, aunque no es más frecuente, que tenga una hepatitis primaria autoinmune y en el caso de sospecharla, pues pedirle los anticuerpos. Respecto al tratamiento, pues igual que hemos ido explicando antes, cuando un grado 1 que es leve, en principio seguimiento. Grado 2 y 3 podemos utilizar ya corticoides. En el grado 2 podríamos utilizar los orales, como hacemos en la colitis, y en el grado 3 de entrada intravenoso. Y además podemos uno asociar micofenolato, que ahora explicaré cómo. Y que está contraindicado siempre el infliximab en el caso de hepatitis. Entonces, en el grado 1, que en principio es una elevación de transas hasta 3 veces por encima del valor basal, en principio podríamos continuar la inmunoterapia. Y ya en el grado 2, que sigue siendo sintomático, pero con un aumento entre 3 y 5 veces las transas a su nivel basal, sí que vamos a pausar temporalmente la inmunoterapia y empezamos con la prednisona. ¿Cuándo añadiríamos el micofenolato? Pues cuando el paciente no ha mejorado después de 3 días con prednisona. Y en este caso, pues sí que podríamos utilizar el ICPI, no como la colitis, que en principio si era anti-CTLA-4, pues dijimos que no lo reintroducíamos. Y ya el grado 3 serían o pacientes que ya tengan síntomas de disfunción hepática o bien ya que la elevación de transa sea muy alta, entre 5 y 20. Y en estos casos, pues empezábamos con la metilprednisolona. Y siempre asociamos el micofenolato. Respecto a la tiroiditis, pues es un efecto adverso que, como dije antes, es el más frecuente que podemos ver con los anti-PD-1, dejando aparte los dolores articulares y musculares. Entonces, es importante saber que cuando es por anti-PD-1 sí que es una verdadera tiroiditis, es decir, una inflamación del tiroides, en la que en un principio por esa inflamación vamos a ver un hipertiroidismo primario y después ya, cuando ya va enfriándose la tiroiditis, pues a veces queda de manera permanente incluso un hipotiroidismo primario por pérdida de función de la glándula. Sin embargo, los anti-CTLA-4 es bastante poco frecuente y además es importante saber que normalmente la alteración no es del propio tiroides, la alteración tiroidea es por una hipofisitis que da lugar a un hipotiroidismo secundario. Tienen un efecto más tardío que los gastrointestinales, como podéis ver, en torno a las 14 semanas. Es importante pues, reconocer el momento en el que estemos, pues la clínica, pues la del hipertiroidismo va a aumentar el metabolismo y todos son los síntomas derivados de ello, y en el hipotiroidismo la disminuye. Y es importante saber que en el caso de casos de hipofisitis, pues en ocasiones tenemos síntomas como cefalea, alteraciones visuales por la zona en la que está la hipófisis, y también si se afectan otras hormonas del eje, astenia e incluso disminución de la libido. Por eso, como podéis ver aquí, las pruebas complementarias no solo vamos a pedir el perfil tiroideo, vamos a pedir también el FTH, FSH, LH. Y respecto al tratamiento, pues en principio, si lo que tenemos es una verdadera tiroiditis, pues en la fase de hipertiroidismo, como se suele autorresolver, en principio no damos tratamiento. Es verdad que si el paciente está muy sintomático, pues podríamos dar beta bloqueantes. Y en el caso ya del hipotiroidismo, como suele ser permanente, sí que va a soler requerir una suplementación con levotiroxina, en concreto los pacientes que estén sintomáticos o que tengamos permanentemente elevada la TSH por encima de 10. Y normalmente se inicia a estas dosis. Respecto a la fase de hipertiroidismo, pues en principio, para controlarla, lo que deberíamos hacer es mediciones de la TSH cada 4 o 6 semanas y solamente los pacientes sintomáticos medir la T4, porque en teoría ya con la TSH podríamos tratar, como hemos visto. Después, según el tratamiento, como iría, pues como hemos dicho, en el grado 1, que son pacientes asintomáticos, en principio dejamos la inmunoterapia y si está muy sintomático, está bloqueante. Y cuando tenemos síntomas moderados, es cierto que ya deberíamos consultar con el endocrino. Y en el caso del hipotiroidismo, pues normalmente siempre se da después de la fase de hipertiroidismo que hemos dicho antes. Y como he dicho también, cuando el paciente está sintomático, la TSH está por debajo de 10, en principio, pues no nos preocupamos mucho y monitorizamos la TSH. Y cuando ya es un grado 2 o mayor, pues sí que vamos a tener que suplementar con hormona tiroidea. En principio, en un grado 2 sí podríamos mantener la inmunoterapia, a diferencia del otro efecto adverso que he ido comentando. Y ya en casos severos, pues ya sí que dejaríamos la inmunoterapia y consultaremos también con endocrino. Y ya por último, respecto a la nefritis, pues sabe que realmente que el ICPI afecte al riñón es bastante raro. Y en el caso de que afecte, es más frecuente que se dé un fracaso renal agudo con una nefritis. También tiene una aparición más tardía, como la tiroiditis, en torno a las 14 semanas. Y en el caso de que tengamos un fracaso renal agudo, que es lo más frecuente, normalmente es muy leve y realmente no estamos viendo un verdadero fracaso renal, sino pues alguna alteración hidroelectrolítica inicial. Otra cosa que quería decir, que no tiene que ver con la nefritis, pero saber que los inhibidores de checkpoint son seguros en principio en pacientes que tengan un deterioro renal basal, no afectan al riñón. Pero es verdad que en trasplantados sí que podemos tener rechazo, sobre todo si estamos utilizando anti-PD-1.
Respecto a la clínica, pues es bastante diversa, de hecho muchas veces no da síntomas, pero el paciente pues, podría decirnos porque tenga cambio en la frecuencia o la coloración de la orina. Si tuviese ya retención de orina porque sea ya muy grave, pues también podríamos ver edema. Y en ocasiones por alteración hidroelectrolítica, la náusea y vómito. En las pruebas complementarias, pues obviamente pedir perfil renal en la analítica y en ocasiones también el sistemático de orina. Y a diferencia de los otros órganos que he ido explicando, no se recomienda en este caso la biopsia del riñón. Respecto al tratamiento, pues lo primero que tenemos que hacer siempre, aquí es muy importante, es descartar otras causas, porque como hemos dicho, la nefritis es muy raro que sea inmunomediada. Y ya en el caso de que pensemos que sí que es una nefritis inmunomediada, administraríamos los corticoides. Si es corticoide resistente, pues utilizamos otros agentes que ahora explicaré. ¿Cómo diagnosticamos que de verdad es una nefritis inmunomediada? Tiene que tener dos de estos criterios sí o sí. Uno, como he dicho, es que no tengamos otra etiología plausible, que hayamos descartado todas las demás. Y después la segunda, que veamos esa elevación de la creatinina por encima del 50% del nivel basal en al menos dos determinaciones. Y aparte tiene que tener una de estas, que sería o ver en el sedimento pues piuria estéril, o bien que el paciente tenga en ese momento otro IRAE o incluso sinofilia. Entonces, si tú cumpliese todos estos criterios y uno de estos, pues ya diagnosticaríamos la nefritis inmunomediada. En la monitorización, como he dicho, la creatinina sérica, y es verdad que el urinalysis lo comenta, nosotros lo podemos pedir siempre, pero realmente dice que el de rutina no es necesario, que deberíamos utilizarlo solo cuando veamos que de verdad puede tener un IRAE renal. Y otra cosa muy importante, como he dicho, es ver que el paciente no tome otra medicación, otra cosa concomitante que esté produciendo esta toxicidad renal. Incluso preguntar también, pues, por ejemplo, el producto de herbolario, si se ha sometido a alguna prueba de imagen con contraste. Y ya respecto a los grados, pues en el grado 1 los niveles de creatinina están entre 1,5 y 2 por encima del nivel basal. Y en este caso sí que de entrada vamos a dejar la inmunoterapia por si fuese eso, además de otros agentes que podemos pensar que lo causan. Y ya en un grado 2 o 3 pues sí que tendríamos que administrar la prednisona de entrada. Y ya, si ya es un grado 3 incluso, pues consultar con el nefrólogo, porque el paciente puede acabar terminando con diálisis. Y si vemos que en un grado 3 no va bien los corticoides, pues cuando podemos utilizar estos otros inmunomoduladores, como hemos mencionado antes, por ejemplo, el infliximab y el micofenolato en la colitis y la hepatitis, y otros, por ejemplo, serían la cetoprina, ciclofosfamida y ciclosporina. El ya así modo de conclusión, pues que los IRAEs más frecuentes con los inhibidores de checkpoint, pues son la tiroiditis, la hepatitis y la colitis, siendo más frecuente que aparezca tiroiditis con los anti-PD1 y colitis con los anti-CTLA4. Después que la tiroiditis siempre tiene una fase inicial de hipertiroidismo, donde como es transitoria podemos dar manera sintomática beta bloqueante, y después una fase de hipotiroidismo que sí que tenemos que suplementar. Y muy importante que si de entrada tenemos un hipotiroidismo, pues pensar que puede ser un hipopituitarismo. Después que la colitis, en el caso de ser corticorefractaria, podemos utilizar el infliximab, vedolizumab, uste o tofacitinib. Y en el caso de la hepatitis, que podemos utilizar el micofenolato, pero está contraindicado el infliximab. Y ya por último, que la nefritis es muy rara y entonces siempre tenemos que descartar otras causas de daño renal. Y muchas gracias por la atención.